Yo nací en Montevideo el 5 de noviembre del 70, Bien. en el italiano. Y en el italiano. Y después tuve una vida viviendo en Pando. O sea, soy de las generaciones que todavía iban a Montevideo a nacer, que no era tan común que nacieran acá en el hospital de Pando. ¿Y después te afincás dónde? Y después bueno, Pando, pero también una época de chico, teníamos casa en Villa Argentina y tengo como hasta los 5 o 6 años tengo muy lindos recuerdos de crianza en Villa Argentina, no solo en época de verano, de playa y caminatas con mi viejo y eso. O sea que hasta los 5 o 6 años residías allá. No, los dos lados, los dos lados. Los dos lados. En los dos lados. Pará, ¿y el punto de Pando, dónde era? ¿Dónde viviste siendo chico en Pando? Donde vivo siempre y nada, mi viejo tenía el viejo y querido Bar El Cepo con almacén, un almacén de esos grandes de ramos generales como había antes en ¿Cuánta historia en ese lugar? ¿No? Pero el Bar El Cepo más de 55 años, como La Picada, como la Parrillada 18, como esos bares emblemáticos, el Café del Pueblo, que hubo en algún momento en Pando y que de momento creo que queda. El Café Apú, por suerte, nos queda todavía. Pero pará, vamos al punto. Estás hablando de Luis Alberto Herrera. 817, esquina de Rivera. Esquina Rivera. ¿Y cómo era ese lugar antes? ¿Qué recordás? ¿Qué tenés en la retinas? Para mí es bien como el tema, ¿viste? Café La Humedad de Cacho Castaña, es tal cual. ¿Ah, sí? Barras enormes de amigos de mi viejo, mucha gente veterano. En ese momento estaban los talleres de COPSA ahí. Por un lado también mucho mecánico, mucho obrero del rubro vinculado al taller de COPSA. Pero por otro lado, caía gente capataces de la fábrica de Olmos, ¿entendés? Que caían a clavar el pulso, como decían ellos, ¿no? A tomar mucho billar, mucho truco. O sea, era muy efervescente entonces. Sí, vos veías, vos de repente un mediodía, los tipos en lugar de almorzar se iban a clavar una y picaban algo ahí, porque mi viejo solía prender el fuego también, aparte de pizza y empanadas, eso, solía prender el fuego y siempre había una carne prendida, siempre había algo en el fuego, entonces nada, la gente iba y comía. ¿Desde cuándo tenés recuerdos de ese boliche? Desde muy chico, porque yo... ¿Qué edad? Y mirá, yo de mí tengo recuerdos de los 4 años, pero después de ahí, de los 5 o 6 años, yo siempre anduve en la vuelta ahí de chico. Lo primero que hice ya como con 8 años fue, apenas aprendí a escribir de números, a anotar quiniela, que es lo primero que hacía en esa época, y para mí estaba buenísimo porque... O sea que levantaba juego también. Levantaba quiniela y leía el diario, que era todo nada. Estaba buenísimo, y aparte de la propina, porque la gente era otro Uruguay. La gente era generosa con la propina. Y para un niño te rendía un montón. ¿Quiénes eran los parroquianos? Lo que nunca faltaban cuando vos eras chico. Pero yo, por ejemplo, ya te digo, era mucho toda la barra de amigos de mi padre. Pero, por ejemplo, yo tengo recuerdos de reuniones de la directiva de COPSA, que la cambiaran de lugar y que se hicieran a la hora de la siesta cuando estaba todo tranquilo, tipo sobremesa después de la comida, que la hicieran en el lugar de casa, ¿viste? Pusieron la mesa larga, así como hay acá, y estaban los 2 directivos de COPSA ahí, ¿entendés? Y vos no entendías nada, ¿entendés? Lo cual era muy pintoresco, ¿no? ¿Por qué el cepo? El cepo por una anécdota de que había un veterano que era sereno, de la época que los serenos andaban armados, cuchillo y revólver. Y jugaba bien al truco, pero no le gustaba perder. Y pierde, y estaba medio en pedo, y se puso medio denso. Pendenciero. Se puso pendenciero, y mi viejo le dijo que pagara y se fuera, y no sé qué, siguió cacareando, incluso saca el cuchillo. Y mi viejo va y le hace una llave que se llama el cepo, que es una variante de la mata león así, que mi viejo era más petizo que yo, ¿no? Y lo tira para afuera, y ahí un poco los amigos de mi padre le ponen al bar el cepo, porque hasta ese momento era lo del gallego Mondelo, ¿no? El cepo. Sí. Ahí quedó el cepo. Sí. Gallego, a ver, ¿qué te acordás de ese barrio? Seguramente no había la cantidad de casas que hay ahora, la ruta no era la ruta que hay ahora. ¿Cuánto cambió? No, ya estaba la doble vía y eso, pero
Sí, se basaba, todo giraba en base a el taller de Copsa y a todos los obreros que laburaban en referente al taller de Copsa, sea mecánicos, gomeros, torneros, tapiceros. Era ese microclima. Sí, sí, totalmente. Y de noche, o sea, en la madrugada todos los ómnibus descansaban ahí, los que cabían bajo techo y los que no, en la explanada que está por el costado de Rivera, ¿viste? Ah, mirá. Donde está la peatonal y esa. Sí, claro. Ahí era todo ómnibus. Mirá. Te hablo de 100 ómnibus durmiendo ahí. Hijo único que llegó. Sí. ¿Qué hacía tu mamá? Mi madre básicamente era ama de casa y después siempre trae mi viejo. Esos matrimonios de antes que siempre haciéndole el 2 ahí, fundamental en esa función. ¿Qué sentís que te dejaron ellos? ¿Qué visualizás hoy de lo que heredaste de tu viejo o de tu madre? Y yo donde digo mi apellido, todo el mundo nada, te dice, pa, tu viejo era un gran tipo. Y a mí mi viejo era muy estricto conmigo, pero a su vez siempre supe que era buen tipo, pero con el tiempo fui tomando la grandeza que tenía eso, ¿no? Y tuve la suerte de que me dejaron una muy buena educación, para lo que veo que es hoy día, valores, cosas que tenés que aprender antes de los 5 años en tu casa, porque después las maestras no pueden hacer milagros, las maestras. Después de la escuela, los maestros y los profesores no pueden hacer milagros. Entonces hay cosas que si no aprendiste de chico, no sé si las vas a aprender o te va a costar más. Y después también, ya te digo, la cultura del mostrador, ¿entendés? Con muchos veteranos que eran amigos de mi papá. Y después más adelante la cultura del barrio, la cultura de la esquina. Determinados códigos que a veces vos notás que faltan, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿a dónde vas a la escuela, Gallego? Al Colegio San Luis. Hice toda mi escuela y toda la escuela y hasta cuarto de liceo, que era lo que había en el Colegio San Luis, y después paso al... ¿De qué maestro, de qué profesor o maestra te acordás? Y yo fui de la generación del hermano Eugenio, ¿no? El famoso hermano Eugenio, al que contaban los alemanes, antes que los españoles, que un tipo muy severo, pero también que el tipo, si vos le rendías... Que además te hablaba hasta con un alemán atravesado. No, y hablaba poco aparte, pero era un tipo que, a ver, yo entré en preparatorio, que se llamaba preparatorio porque no había jardinera, y yo salí sabiendo leer y escribir, no solo en manuscrita, en imprenta, mayúscula, minúscula, las tablas, las 4 operaciones básicas, y eso hoy día no lo ves. ¿Y la época del liceo cómo fue? La época del liceo fue divina, porque yo enganché, claro, engancho también un poco la época de la dictadura también, ¿no? Pero en Pando era una época muy fermental y es una época que para mí está ligada a mi barra de amigos, pero también a todo lo que era la movida en Pando con los estómagos. ¿Está? Bueno, ya vamos a llegar a eso, pero por ejemplo, ¿cómo era tu vida en aquel entonces? ¿Qué hacías? ¿Casa? Yo trabajaba con mi... tuve distintas etapas, pero en la etapa final yo iba al liceo de mañana y después nada, hacía lo que tenía que hacer y trabajaba de noche porque mi viejo ya estaba viendo en jubilarse y la última época del liceo, el último horario del bar, aún siendo menor, lo hacía yo. Mirá vos. Entonces cerraba el bar, eran bares de día lo que pasa, eran bares que eran de 7 de la mañana a 11 de la noche, no era como ahora que es mucho más tarde, pero si a las 7 de la mañana no abrías, a mi viejo le estaba golpeando la ventana, por si se había dormido, sí. Entonces de repente más tranquilo a la hora de la siesta de repente, y había mucho billar. No, en esa época no había pool todavía, el pool vino un poco después. Que el billar es más complejo, ¿no? Es más complejo y es divino. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Y aprendiste a jugarlo? Y más o menos, me entreveraba. Porque jugaba de chico. No veía nada de lo que pasa. No veía nada y tiradas largas no metía una. Pero como me decían, tenés la panza verde. Claro, porque lo tenías ahí en tu casa. Entonces jugabas todo el día ahí y lo que implicaba también que fueran todos tus amigos a jugar. Entonces ya te digo. Vos sabés que te iba a decir esto. Claro. No sé en la escuela, obviamente, pero en el liceo, tener un amigo que tiene bar... No, era fantástico, caían todos para la casa. Hacían la previa en el bar del padre Caneo Romero, de Tesoro Romero, en la esquina del liceo estaba ahí.
en los 80. Que también había billar, ¿no? Sí, ahí ya había publi, futbolito y cosas. Y sí, billar creo que también. Y después... Es muy famoso también ese. Sí, claro. Y después no, pero después del after, digamos, después cerramos, nos quedamos nosotros, chupando y nada, jugando al billar. A ver, ¿de qué barra te acordás o de qué barra conservás aún de esa época del liceo? Que estás hablando de década del 80, ¿no? Sí, bueno, el Milico Rodríguez, Carlitos Tarán, el Cabeza Mondelli, el Cabra, te nombré también recién al Canario Romero, yo qué sé, un montón de gente. Marcos Colombo, Carlos Carratú, la mayoría de mis amigos, Chavarino, que anda a la vuelta acá, que estaba acá, el Chavita. La mayoría de mis amigos, lo que pasa es que en el 2002 se fueron todo del país. El perro Pierre, Robert el perro Pierre. La mayoría de mis amigos se fueron del país. Entonces, y por suerte la mayoría le fue muy bien. Algunos han vuelto después de 20, 25, 30 años, otros no. Llegó un momento que acá, que la barra de nosotros original, el único que estaba en el país era Carratú y yo. Después todo el mundo se había habido a buscar sus sueños de otra parte, ¿no? Uh-huh. A ver, me hablas de una época muy fermental del rock. Dictadura, después apertura democrática, y bueno, y ahí surgen ni más ni menos que los estómagos, ¿no? Sí, yo tuve mucha suerte, ¿no? Tuve mucha suerte de vivir toda esa época, de estar en el momento adecuado y conocer a la gente adecuada. Y bueno. ¿Por qué el rock, Gallego? Porque también podrías haber arrancado tranquilamente para la música yo tropical, de ¿no? muy chico, no, pero yo de muy chico, pero a través... ¿Qué fue lo que sentí que te llevó al rock? A través de mi viejo ya de muy chico, con 6 años, me dice que tengo que tenía que aprender inglés. Imagínate un gallego estudiando inglés. Bueno, está. Y llega a mí y me compra una bandeja de vinilo, como una enciclopedia, pero que traían vinilos en inglés para estudiar. Entonces, seguro, eso no estaba tan bueno, ¿tá? Pero lo que sí estaba bueno era que yo tenía a mi primo Gustavo Nicolás al lado de casa y Jorge Nicolás, mis primos. Entonces uno era más intelectual, más tipo libros y toda esa historia, y el otro era más, ya era más rockero, moto, Juan Cinco Esquina, Capitán de Cinco Esquina, al fútbol. Claro, era otro perfil, ¿no? Entonces ese tenía amigos y tenía terrible equipo así, con pasadisco, con toda la historia como venían antes, ¿no? Que era un modular, ¿tá? Y 300 vinilos. Entonces había de todo, desde Zeppelin, Black Sabbath, Charly García, Queen, o sea que León en parte Gieco. responsable de que te gusta el rock es uno de tus primos. Mi primo Gustavo, claro, entonces me dice, sí, estaba todo bárbaro de estudiar inglés, escuchate esto. Y te tira, primero su Jenny, ponele, entrando poquito. Después, a medida que te gustó, bueno, tomá, Simon & Garfunkel. Y ahí va subiendo. Y ahí llegás a Beatles, Rolling, y después ya música más pesada. Y entre los 6 y los 8 años, ponele. ¿Murí? Sí. Por eso hay determinadas cosas que tuve mucha suerte. Que tuve las personas cerca, las personas adecuadas. O sea, el primer acercamiento con el rock es ahí, 6, 7 años. Básicamente sí, con mi Y primo después, Gustavo. ¿qué pasa en la época del liceo? Y en la época del liceo, y nada, empezás a ver, explota un poco el punk, y empiezan esos raros peinados nuevos. Y el punk explota con Sex Pistols en el mundo, pero acá Sí. ¿con qué? Lo que pasa es que acá va llegando eso. Va llegando a través de tipo, y acá con los estómagos, sí, básicamente. Estómagos y después traidores. Pero le contamos a la gente que no había internet, que no había, claro, y lo que se pasaba en la radio, pero no era mucho también. Porque estaba todo aquello de Rupeñán y todo, que básicamente era otro tipo de música, más tipo old de lo que se pasaba, ¿no? Uh-huh. Hay tipos que son precursores, algunos en la difusión de esa música, como fue en esta radio, a través de Waldemar, ¿no? Como fue en El Molino a través de Waldemar Deus, y Metamorfosis, uno de sus programas, por ejemplo, pero también... ¿Lo escuchabas? Nosotros veníamos a la radio. Yo de muy chico, al igual que el Mate, por ejemplo, al igual que Leo Villar, al igual que el Perro, Carratú, todos veníamos acá a la radio. Todos pasamos en algún momento por la escuelita del Molino. Algunos seguimos, otros siguieron otro camino. ¿Y vos tenés recuerdos de qué edad venir a la radio? Y casi desde el primer año que se inició, porque... ¿Qué edad tenías vos? Y yo tendría 16, ¿no? No, 13. ¿De qué año la radio? ¿Del 83?
o del 86, me tendría que acordar yo. Pero 13, 14. A la piscina iba Freddy Cabot, que tenía gente de récord acá. No, gente de récord no, tenía un ranking acá, un ranking. Y él iba a la piscina, y yo era un guacho que iba a la piscina, entonces nos invitó que viniéramos acá, que tenía un programa que no sé qué, y veníamos a ver el programa de Freddy, que era el ranking, supongo que se llamaría el ranking del 89. Pero lo otro que te iba a decir era que hubo gente precursora que fue muy generosa, como por ejemplo Gustavo Parodi. Gustavo Parodi viajaba a Europa, o el actual guitarrista en ese momento de Estómagos y ahora de Buitres y de Los Chanchos Salvajes, ¿no? Él viajaba a Europa, o también, y era uno de los privilegiados que en ese momento podía viajar, o también la familia de él, la madre, incluso hasta la abuela. Y eran de traer mucho disco, ¿viste? Mucho disco. Y llegado el momento, costaba, pero de a poco ibas entrando y a través tenías un conocido, otro, iba llegando el tipo hasta que, no sé, yo creo que de esas generaciones todos tendríamos algún cassette que se lo habíamos grabado, algún disco de Parodi, ¿no? Porque fue más allá que de... allá había una fuerte influencia, que después queda demostrado, de ese rock español, Sí, sí. Del mismo idioma básicamente nuestro, por ejemplo Loquillo, ¿no? Sí, Loquillo, Siniestro Total, Los Ilegales, Larsen, 091, un montón de cosas. Algunas cosas que suenan hasta ahora y otras que... Gallego, ¿aprendiste a tocar algo? Soy un desastre, soy horrible. Lo intenté muchísimo, pero nunca lo logré. ¿Con qué intentaste? Primero berreaba, estuve en varias bandas, trataba de cantar hasta que me di cuenta que era un gritante. ¿Qué bandas? Mirá, con Martín Albín, con Mauricio Chesa, actual alcalde de la ciudad, y con Javier Burgui tuvimos Los Sementales, y después pasé más adelante por otras bandas. Soy bastante limitado tocando, guitarra, el último que terminé tocando fue bajo, hasta que me di cuenta que no era lo mío. Le di dignidad a mi vida y me di cuenta que no era lo mío. Eso deberían hacer muchos también, pero bueno, es otro tema. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento.
Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Cuándo arrancás con el periodismo, si se quiere, rockero, o con el programa de radio? La radio, a ver... Porque después hay otra etapa del boliche que también quiero hablar, ¿no? Fin del 92, principio del 93, estaba acá, la radio era muy fermental en esa época, ¿no? ¿Década del 90? Sí, fin del 92, principio del 93. Marcelo Núñez ya tenía fuera de control con otro montón de adolescentes del barrio de Imbe, ahí de él, y el operador era Huguito Giardino, el legendario Hugo Giardino. Y hubo en ese momento, por ahí más o menos, más acá, más allá, desarrolla el proyecto Jinetes en la Tormenta, un proyecto que a esta altura creo que está en streaming, pero que lleva más de 30 años al aire. Y bueno, y Hugo invita al perro, y el perro me invita a mí a hacer radio, y ahí entramos a aparecer, y fue la primera oportunidad, digamos, de que se le abriera un micrófono para poder decir los disparates que dice uno, ¿no? Después también una época interesante de Rompan Todo, de la mano de Leo Villar, que por ahí pasó el Mate, pasó también el actual alcalde Mauricio Chiesa, pasó mucha gente por Rompan. Rompan Todo fue un programa muy popular. Yo no era parte oficial de la grilla, pero era de lunes a viernes de 22:00 horas. Y era una cosa para hacer, era algo que había para hacer en Pando. Entonces veníamos todos, ¿no? Y bueno, con la tolerancia de Waldemar Deu, ya te digo, duró bastante tiempo al aire. Nos tendría que haber echado todos antes de Waldemar, pero bueno. Está. Porque llegaron a romper todo en algún momento, ¿no? Sí, yo no era de los más problemáticos, pero venía mucha gente de afuera, lo que pasa. Entonces vos salías del estudio y de repente... Ahora, ¿qué recordás, Gallego, de aquel... Yo creo que, y me vas a corregir, para mí fue década del 90, ¿no? Década del 90, algo del 2000. Pero había un Pando rock verdaderamente, divino. Porque, a ver, Divino. Garage, Belcebú, La Cueva, algo llegó de Duncan. Yo no sé si llegó a haber toques en Sahara o en Face, pero acá hubo bandas como Ataque 77. Sí. Como Ataque 77. Trabajé ¿no? con Carratú, trabajamos con ellos. Le hicimos escenario en Belcebú. A ver, contame todo eso. Sí, fue una época muy fermental, capaz que la época más linda ya habíamos salido de la dictadura. Convengamos, ¿qué década? ¿90 entonces? De los 90, ¿Estás de acuerdo sí. conmigo? Sí, Fue 90. Sí. Muy fermental, y aparte estaba todo, porque estaba todo para lo que necesita una movida para funcionar. ¿Está? Estaban los lugares, los boliches, estaba el público, estaban las bandas y estaban los medios también, que en ese caso eran los programas de radio. Entonces había... ya te digo, estaba Jinete de la Tormenta, estaba Rompan Todo, había distintas cosas, alguno más que seguramente me estoy olvidando ahora. Creo que también una época que en Continental estaba, en algún momento hicimos Sin Tregua también, y algún otro programa que no duró tanto tiempo. Lo que decís vos, Belcebú, La Cueva, el Garage, fundamental. Y los fines de semana no nos olvidemos que estaba también Elefante, la revancha del fin de semana, que era el baile de Gerardo también, que también tuvo su lugar, el baile de Gerardo Fatigati. Bueno, en Pando siempre hay un sinfín de bandas tocando, entre 12 y 15 bandas, pero esa época que decís vos es el momento de explosión de los buitres, en la época del Maravilla, ¿entendés? Del tercer disco de Buitres, que ahí como que explota y Buitres entra a girar por todo el Uruguay. Tuve la suerte de participar de esa gira, el Calavera Tour, porque se hace un equipo de sonido, y bueno, con la amistad que tengo con Carratú era el jefe de escenario, y un día me dice, bueno, vení que preciso una mano, y recorrimos todo el Uruguay con
con ese equipo. Fue el primer equipo de gente en trabajar y fue la primera banda que recorrió el lugar. Después más allá vino de la Dame mano, anécdota. y de la ¿Cuáles mano fueron los lugares más recónditos que fueron? ¿Qué fue lo que les pasó armando ese escenario? Sí, una fiesta de la cerveza en Paysandú. Yo pasé muy mal, fue un día muy picado, había un punk que subía al escenario, no lo podíamos bajar. El tipo era muy ágil, ¿viste? Y nos esquivaba y nos provocaba todo el tiempo y se subía. Y claro, aquellos nos miraban a media carretera como diciendo, bajen a este Gil, por favor. Y ustedes estaban ahí armando el sonido y custodiando el escenario. No, ya estaba la banda tocando. Ah, estaba tocando. Ya estaba la banda tocando y el tipo subía al escenario, ¿viste? Subía, abrazaba al Gaby y se tiraba. Subía, le hacía una mueca a Parodi, pero no lo podíamos agarrar, ¿viste? Y en una, y nos tenía re caliente a media carretera. Y en una, yo Gabriel Pelufo agarra, hace una mague para adelante, le pone el piecito para atrás, le hace una zangadilla y el tipo cae. Y ahí yo aproveché, ¿viste? Me la balanzo, lo agarro acá y lo tiro. Pero era un gato en el aire, el loco se da vuelta y tira el manotón y me rompe la remera. Una remera de Sid Vicious de los Sex Pistols que tenía yo amaba esa remera. Y bueno, nada. Y se picó después. Subió la policía al escenario, que no debería estar ahí, volaron botellas. Después de nosotros tocar parte de grupo de Buitre, tocaba Calzones Rotos. Imagínate, nada que ver. Y fue emocionante ver a la gente gritar Buitres, Buitres, Uruguay, Uruguay, y a los Calzones Rotos les llovían las monedas. Nada. Los toques de, ¿sabes? Los toques de garage son históricos también. Los toques de los garages eran increíbles. Buitre tocaba un mes sí, un mes no, en el garage con 1000 personas, que eran toques fantásticos, ¿no? Aparte todo gente conocido, ¿entendés? Y con un buitre ya arriba, ¿no? No, explotando. Es bueno decirlo eso. Divino. Aparte ya te digo, ahí el caso del feedback con la gente en el escenario era otro. Porque ahí subía tu primo, tu amigo, tu novia, chocabas, ¿entendés? Y el tipo se tiraba, ¿entendés? Porque podía engancharle con un cable o algo, ¿viste? ¿Viste cómo es eso? Pero era muy buena onda, muy buena onda. Más allá de que esa época de Pando también era la época del Pando complicado de las peleas, pero para la gente de afuera, no era tanto entre los de acá. ¿Te acordás de algún lío grande? Sí, salado, grande? sí, mucho. ¿En dónde? A ver, dame uno. Y todos los fines de semana. Pero había líos que empezaban enfrente del garaje y terminaban enfrente al Solís o continuaban en la ruta, porque como que los perseguían. Pero estamos hablando de parabrisas rotos y cosas feas, ¿no? Aparte lo más lindo que después decía... Bueno, pero para, cosa fea. No era ni la cuarta parte de lo que puede pasar ahora. Bueno, está. Pero... era un mano a mano, a veces no era tan mano a mano. Pero aparte eran cosas, sobre todo, a veces tontas. Porque yo me acuerdo una vez preguntar, qué lío, loco. ¿Qué pasó, lío? ¿Cómo? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezó? Dice, no, se metieron con la novia fulano. ¿Y qué le dijeron? No, le preguntaron, le dijeron no sé qué linda que sos, bailás, que no sé qué. Y le digo, por eso se armó toda esta batalla campal, le digo. Es una estupidez, no, pero te cuento, se metieron con la piba, que no sé qué. No, ahora, ¿qué bandas de renombre llegaron a tocar en los boliches de Pando? Yo recién te decía Ataque. Ataque se le Si mal no me equivoco, Ataque estuvo en Belcebú. En Belcebú. Y un Ataque con también fuerte, ¿no? Sí, la época... No sé qué disco, la época que eran cuatro, que estaba Ciro todavía. O sea, fuerte. Fue en los Ataques, fue increíble, porque, a ver, los tipos estaban arriba, como una especie de parrillerito que había, ahí en Belcebú, y me acuerdo que, después que termina el show, a controlar un poco que los tipos pudieran, comer tranquilo, que no sé qué historia. Bueno, nos ubicamos en una escalerita que había exterior ahí, y seguro, de repente, mirá para abajo, había una cola de 20, 30 pibas que querían subir a saludar a los Ataques. Y nosotros nos queríamos ir, porque ya está. O sea, queríamos cobrar y hacer nuestra vida porque el show había terminado, ¿viste? Y bueno, y pasó un poco eso. En cuanto cuando salimos de esa escalera, se abrieron las puertas del parrillero y entraron muchas señoritas, algunas conocidas de Pando, a saludar a los chicos de Ataque. Algunas salieron, otras no salieron. Y lo peor de todo que algunas eran novias de conocidos personajes de Pando. Y bueno, con lo que eso implica. Lo deben de recordar con mucho cariño la pasada por Pando los Ataque 77. También te acordás que de la fecha aquella en el garage de Neugo Riac, de los vascos de Neugo Riac, con todos tus muertos. Bueno, llegó todo tu muerto. Y la celda.
a través de la gente de la celda. Pero eso fue en el garaje. En el garage. Eso fue un domingo que terminó con una lluvia, un temporal tremendo. Fue después de lo del filtro, que los vascos querían tocar acá en Uruguay por agradecimiento, por todo el tema de cómo se había comportado el pueblo uruguayo, que no sé qué. Los tipos tenían particular atención, también quería conocer la ciudad de donde eran los estómagos, porque tenía referencia de los estómagos, y en Montevideo pasaron distintas cosas que no se dieron las condiciones para que tocaran en Montevideo. Era otro el clima que había en la capital. Y bueno, terminan tocando un domingo de tarde-noche acá, con un temporal que muy copioso de lluvia. Habían venido los stage argentinos, Ramiro se había quedado en casa, que era el cabeza de gira, digamos, y seguro fuimos a buscar la llave del lugar, del garage a lo del cabeza Berio, con Ramiro toda la historia. Cuando Ramiro veo que se pone a caminar, seguro, el tipo tiene una técnica para saber qué capacidad de gente había según los metros cuadrados, ¿no? Yo aprendiendo cosas con él, ¿no? Y me dice, mira Gaita, yo te voy a decir una cosa, las condiciones para que toques son mínimas. Y ¿por qué? Porque tenemos las condiciones mínimas de capacidad y de todo. Lo vamos a hacer, estamos en esto, los vascos están copados, los muertos están copados, lo vamos a hacer acá. Pero tenemos mucho laburo por delante. Y bueno, está. Y yo ese escenario lo hice solo, de ese día. La gente se mandó en el momento que estaba tocando, haciendo la prueba de sonido, la celda, haciendo la prueba de sonido. En el momento las puertas no dieron abasto y se venía la avalancha. Y con el cabeza Berio y con otra gente más de lo que era esa barra de propietario del garaje, levantamos las puertas, sí, pasó la gente, pusimos las puertas contra la pared, y lo de la celda me mira, le digo, toque, ya está, hagan la prueba de sonido con público. ¡Arrancamos! Y cuando quería acordar tenían 1000 personas delante de ellos. Después, increíble esa formación de Todos tus muertos con Fidel, con Pablito, con Gamesane, la mejor formación para mí de Todos tus muertos, la época del Dale Aborigen. Gaita, contame sobre Rocker City, muchacho. Rocker City viene después. Yo llegué a entrevistar No te va a gustar en Rocker City, ¿sabías? Y sí, claro, sí. ¿Cómo fue? El único tipo que no hizo plata con No te va a gustar en el mundo soy yo. Y vos lo sabes bien. No, a ver, sí, estamos en esa época yo después hago un parate con todo eso cuando soy padre. En el 96 nace mi hijo y yo ahí paro un poco con todo y bueno, me dedico así al tema familia, crianza, todo eso, ¿no? Que fui de los primeros de mi generación en hacerlo, que con 26 años, que es una buena edad, hoy día son padres con 18. ¿Y qué pasó cuando fuiste bueno, padre? Nada, ¿Qué pasó dentro tuyo? ¿Qué significó para un poco, vos? hay un montón de cambios, dejo de laburar con buitres, hubo una época también que yo estuve un tiempo en el local de Tijuana. Bueno, pará, porque claro, se me estaba borrando. Se nos están mezclando cosas. Yo agarré por la beta del rock, te das cuenta, pero Tijuana fue un antes y un después en la Galería Artigas, donde todo el mundo compraba o sus botas tejanas, o su campera de cuero, jean, o su campera de cuero, o su remera de rock. Exacto. Que eran pintadas a mano en esa época porque no había serigrafía, o si había serigrafía no se usaba. ¿Y quién la pintaba? Había un loco en Montevideo que era el Tano, ese era buenísimo. ¿Y qué pintaba? Había otro loco. ¿Se vendían remeras de qué? Y de acá de Pando, Alejandro Ledesma llegó a pintar para Tijuana. ¿El Ledes? Sí. El famoso Ledes. Antes de tatuar, que también pasó por esa etapa, era muy bueno, pintaba muy bien las remeras. Pero habían remeras, por ejemplo. Que laburó en el cable después en algún momento con ustedes. Sí, claro, creo. fue cámara. Fue cámara de ustedes. Era el Martín de aquel entonces. Tijuana tenía mucho rock porque sabés lo que era. ¿Para qué era Tijuana? Y Tijuana era un veterano, el dueño, algo claro, así. Dame contexto. Luisa Hielo, Tijuana era de Luisa Hielo y de Julio Lema. Julio estaba en Montevideo, yo estaba con Luisa acá y en Montevideo estaba Julio con el Vasco, que también es de acá de Pando. Pero también tenía, o sea, aparte de un lugar de una boutique de ropa básicamente copada, muy cara para la época, pero ¿Para qué le llamaste? Pero muy rockera. Y yo qué sé, botas tejanas de 3 lucas. De 3.000 pesos. De 3.000 pesos. No, en esa época. De 3.000 pesos de esa época. Era caro. Pero tenía botas tejanas. ¿Y de dónde traían? Se hacían. Algunas venían del exterior, otras se hacían. Yo tengo 7 pares de botas tejanas
completamente utilizable en mi casa de esa época todavía, y camisas y todo que ya no uso, camperas, esa ropa para toda la vida, que ya no se curte eso, ¿viste? Pero aparte había mucho, era un lugar de ¿Y cómo llegaste vos a trabajar ahí? Yo llego porque yo estaba envenenado con unas botas de cuero de víbora y me la fui a hacer, y cuando voy me acuerdo que Julio me dice preciso alguien que esté con el viejo, o sea, con el padre, con Luis allá en Pando, que no sé qué, copa que no sé qué, bueno, dale, eso poner fue un jueves, un viernes. Bueno, sí, dale, vemos. El lunes hablamos y creo que el martes estaba trabajando ya. ¿Y cómo fue esa experiencia de...? No, fue una divina, bárbara. ¿Por? No, porque fue una experiencia. Ya te digo el otro Pando. Era la galería donde está Paprika, ahora está ahí, ¿no? Sí, Paprika claro. creo que está. Sí, era la galería donde estaba el Flaco Álvaro. Estaba el Flaco donde estaba Continental. Adelante estaba en esa galería estaba el Flaco Álvaro con Insomnios. Iba todo el mundo a buscar equipos, cables, todo y lo que a las ventas de ocasión que tenía el Flaco, que estaban más caras que si lo comprabas acá, pero no importa. Tenías un amigo del Flaco. Tenías un par de peluquerías, una femenina y otra la de Roberto, la de Roberto y Gastón. Pasaban medio Pando también por cada una de las peluquerías. Y al fondo, nosotros estábamos con Tijuana ahí a mitad de la galería. Y al fondo estaba Continental, con personajes como el Negro Sena, como nuestro compañero Fabián Alvin, ¿entendés? Como Víctor Emanuel. ¿Qué podía salir mal, todo. Era un equipazo. Tijuana fue un lugar también, un nexo de que la gente pasaba por ahí, ¿entendés? O sea, vos no solo ibas a ver ropa, sino... O sea, vos pasabas por ahí y estaba todo bien, y te quedabas a escuchar música, te tomabas un café, conversaba, porque era la época de las vidrieras. Cambiamos la vidriera todas las semanas, y también que la gente... Era otra manera de vivir Pando y de transitar por Pando. Pero básicamente se vendían botas, tejanas... Ropa masculina, sí. Camisa jean, campera de cuero, empezaron a aparecerle primero que canguros, pero unos canguros tejidos que estaban buenos, que hasta ahí no había. Remeras pintadas. Ahí va. ¿Y qué pintaban? ¿Qué eran lo que...? Todas las tapas de discos clásicos o discos que salían en el momento. ¿Te acordás de algunas? Sí, mucho heavy metal había mucho heavy metal, porque los que pintaban eran todos peludos y les gustaba el heavy metal, y había mucho heavy metal. Pero vos podías encargar. Vos ibas y encargabas, dejabas una serie. Y por ejemplo, ¿qué encargaban? Nirvana, por ejemplo. La tapa normal de Nirvana, por ejemplo. Ahora, ¿todo a mano? Sí. Por eso te digo que eran buenos. A veces demoraba un poco, esa te digo, era caro, demoraba un poco, pero todo un arte. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp
al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Dejás Tijuana y te metes de lleno en Rocker City. No, ya te digo, yo primero fui padre y yo dejo Tijuana, y yo no me acuerdo exactamente bien, pero hubo como un impasse ahí cuando me entero que iba a ser padre, dejé capaz que los buitres lo dejaba un poquito antes, pero como que hubo todo un cambio en mi vida ahí, ¿no? Como que me prolijé ahí y dejé un poco todo el rock y la noche y toda esa historia, y después vuelvo a la noche porque después lo que me pinta es laburar de barman en lugares en Montevideo, y ahí en el primer lugar que entro es en Pachamama, cuando abre Pachamama, porque la madre de mi hijo era encargada ahí. Y entro de barman ahí y después pasé a trabajar en la Plaza Mateo, cuando reabre de la mano del ajo, y también en la esquina nueva, no en la esquina vieja que estaba en Positos. Y después, y ahí pintaron también mucha fiesta electrónica. Ahí pintaba mucha fiesta electrónica y muchas cosas. A mí ya me estaba empezando a cansar eso de la noche y ahí empecé a estudiar gastronomía también, para cambiar de rubro y pasar un poco de la barra, los tragos del alcohol, a la comida. Pero pasa también que el 30 de diciembre del 99 yo vi algo que no me gusta, durante un toque de la vela puerca, yo vi mucha violencia, porque el público estaba un poco descontrolado y habían venido para la seguridad los cadetes recién salidos de la escuela de policía, y vi mucha violencia. Y yo ese día renuncio a mi laburo, a mi barra, a la barra que tenía que hacer yo, y me dice el ajo, ¿pero qué te pasa? Que no sé qué. Y le digo, lo que yo vi a la gente no se la trata así, porque la gente pagó una entrada. Me dice, pero están de vivo, que no sé qué. Bueno, está. Tuve una diferencia ahí con el loco y renuncio, y ahí se me prende me hizo el clic, le digo, tengo que tener mi boliche, ya estoy pronto, ya estoy maduro, ya tengo la edad, ahí yo tenía 30 años ya, para tener mi boliche, porque la gente hay que tratarla de otra manera. La gente no paga una entrada para ser golpeada, ni para ser tratada mal. Y bueno, está. La mayoría me decía que estaba loco, y después me terminaron apoyando en mi sueño, que se dieron un poco también toda la... Ya te digo, yo creo que tenía mucha suerte con respecto al tiempo y al momento justo y la gente indicada. Porque lo del rocker también, Chavarino tuvo mucho que ver. Hay amigos que tuvieron mucho que ver. Marcelo Valdivia, todos mis amigos, básicamente. ¿Qué bandas llegaron al rocker? Mirá, básicamente pasaba que yo tuve un tiempo también que trabajé lo que hoy sería un manager con varias bandas, por ejemplo con Los Gallos Humanos, ¿no? Que era la banda que hizo Fabián Hernández después de Estómagos, ¿no? O sea, los demás siguieron con Buitres, él siguió con Gallos Humanos. Y en un momento no teníamos donde presentar a Los Gallos, ¿no? En Pando. Entonces, una de las ideas de presentar de Rocker City fue eso, fue poder presentar a Los Gallos. Pero, por ejemplo, sí, a ver, Polo Ranchimango, la banda del Pato Dana, que antes había estado Níquel el Níquel y los Traidores, bueno, actualmente creo que siguen tocando todavía. Gallos Humanos, como te decía, La Chancha, Lub Lascano, ¿te acordás? Lo que hoy sería Socio, Cadáveres Ilustres, que en ese momento era mi banda favorita, que en realidad los Cadáveres Ilustres era como los Buitres en la época del garaje. Venían a tocar todos los meses porque era mi banda favorita y eran amigos. Entonces venía, tocaban para mi cumpleaños, o sea, los tipos venían y aparte había una banda de Pando que se llamaba la banda Nómade, que en determinado eran conocidos los pibes, el porteño Javier, un montón de pibes ahí. Y que no tenían un lugar, se llamaba la banda Nómade porque no tenían dónde estar. Y yo tenía un lugar, entonces le digo, Bolio,
Y como yo abría nada más que viernes y sábado, porque empecé a abrir... Que era en el lugar donde estaba el cepo. Claro. Empecé a abrir de jueves a domingo, pero no daba, entonces abría solo viernes y sábado. Y luego, ¿por qué no vienen y ensayan? Y está todo bien. Y bueno, está. Los pibes dejaban los equipos ahí. Entonces, venían, ensayaban. Entonces, cuando quiero acordar, pintaban bandas. Y para abaratar los costos también, me dice, bueno, pero si vos tenés los equipos de escenario. Y un día le digo a los pibes, le digo, tengo una fecha para ustedes. Y le digo, lo que tienen tenemos que usar los equipos de ustedes. Ah, vos, dale, buenísimo. Y vamos a tocar. Y le digo, sí, van a tocar en el Rocker, que no sé qué. Le digo, siempre vienen a ensayar todos los días, ¿qué les cambia? Van a tocar con público, van a tocar con las bandas de Montevideo. ¿Y qué bandas son? Y le digo, Motosierra. Me dice, ¿qué? Y le digo, Motosierra, Los Cadáveres Ilustres. Me dice, ¿en serio? Y le digo, ¿se animan? Sí, claro que nos animamos, no sé qué. Y Motosierra era una banda maldita en esa época, ¿no? Con toda una fama. Y habíamos hecho, por ejemplo, las fiestas antinostalgia punk. Cuando los 24 de agosto de la nostalgia hacíamos ese tipo de fiesta que no tenía nada que ver con Me acuerdo del Rocker y me acuerdo del auto. Che. ¿Qué auto era? Y yo tenía un Chevy 68, un Impala 68, dorado, falso convertible, techo vinílico, divino. 6,5 metros por 2,5 metros, divino. Lindo para estacionar. Listo para estacionar. Igual era, claro, sí. Pero era característico, porque yo lo paraba exacto. adelante. Lo paraba ¿Ese auto que era de tu viejo? No, era mío, ese me lo compré yo. ¿Y dónde ese me lo compré yo con toda la plata que hice laburando en las barras y la fiesta electrónica y toda esa historia. Se dio un poco todo junto. ¿De dónde sacaste ese bicho? Y lo compré en la automotora y en la ruta. Y me acompañó hasta que me separé. Hasta que me separé de la madre de mi hijo. Fue todo, era el Rocker móvil. Y aparte, pero en ese vehículo, yo por ejemplo, te cuento. Pero pará, ¿qué me dijiste que era un Impala? Un Chevy Impala 68. Automático. Divino. Y con hidráulica, lo manejabas con un dedo. A pesar del tamaño, después que te acostumbrabas al tamaño. Pero no, lo que te iba a decir, que fue muy útil ese auto. Fue muy útil en este contexto. Yo para traer, por ejemplo, a Los Buenos Muchachos, que todavía no habían explotado, que era mi banda favorita, que fue la última banda en tocar en el Rocker, que yo me lo hice para mí un día, un cumpleaños mío. Yo los fui a buscar, tocaron más de una vez, pero los iba a buscar y los traía. Los iba a buscar y después los llevaba para que fuera más barato, ¿entendés? Pero también eso pasó con el inicial grupo teatral de Gustav, que en ese momento se llamaba Teatro Trash, antes de que Gustav fuera famoso. Con Denis y con otra chica que era la pareja de él, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, hacían una saga muy cómica. Yo lo había conocido los jueves de Pachamama, hacían ese espectáculo de teatro trash, y yo le propuse de traerlo. De entrada no nos fue bien, por el tema del público no estaba acostumbrado a ese tipo de teatro. Creo que figura incluso en el libro de Gustav, el del actor, el primer libro que sacó, creo que tiene más de uno ahora, que me hablan de llenar una tribuna olímpica con 25.000 personas en el estadio. Dice, ¿sabés lo que era difícil? Dice, en Rocker City, en Pando, dice, pasar del escenario, pasar del camerino, que era la cocina del tipo, al escenario, porque en ese ratito pasaba de todo, y se te tocaban el culo, te escupían, te decían cosas de tu mamá. Claro, porque el tipo, ¿te acordás que el personaje se llamaba Big Poroto? ¿Tá? Y era un superhéroe, ¿no? Era un superhéroe. Entonces él lo contaba todo con una ropa plateada, satinada, viste que Gustav habla de una manera muy particular, y en determinado momento el tipo se bajaba el cierre y salía una poronga, viste, perdón la expresión, de polifón así, ¿entendés? Que era el arma secreta del tipo. Entonces seguro, había parte del público que no estaba pronto para todo eso. El villano de ese espectáculo, que era Denis, era muy bueno porque era una especie de guasón así. Era una especie de... O sea que repasando, Rocker City, la vida de Rocker City, tuvo Buenos Muchachos, tuvo No Te Va a Gustar, tuvo Gustav. Claudio Tadei. A Claudio Tadei. Las 2 veces que tocó Claudio Tadei acá en Pando la traje yo. También divino, un genio Tadei. Tadei y a Gustav. Sí. No te faltó nada. No, me estoy hablando un montón de cosas. La Tabaré, muchas bandas de heavy metal, todas las bandas de Pando de esa época. ¿Cuánto tiempo? Cimarrón, Raíces Muertes, del 2000 al 2003. Fue bastante, del 2000 al 2003. Junto con el Garage fueron 3 años. Junto con el Garage. ¿Y en 3 años hiciste todo eso? Fueron los boliches que duraron más tiempo. Boliche de rock que no se vendieron, que tuvieron que vender a pasar otro tipo de música, llámese cumbia en este caso,
que duraron más tiempo. Yo te preguntaba qué fue lo más loco que viviste con la gira de Los Buitres y me contaste lo de Paysandú. ¿Qué fue lo más loco que te tocó lidiar con Rocker City? En Rocker City, qué buena pregunta. No sé, para Rocker City era un mundo en sí mismo. O sea, capaz que lo más engorroso era, y aprovecho a pedirle disculpas públicamente, bueno, sabes bien, el problema del ruido con los vecinos, ¿no? El tema del ruido con los vecinos era todo un tema. Pero vamos a meter ahora la de No te va a gustar, si querés. Que no la nombramos. Claro, en determinado momento también, lo del teatro fue un intento con la madre de mi hijo de bajar un poco el perfil porque todo el mundo tenía como una banda, un boliche pesado, música pesada de heavy metal. Entonces, la idea era cambiar un poco ese perfil, ¿no? Entonces vamos a empezar a traer teatro, vamos a traer otro tipo de cosas, arrimar otro tipo de cosas. Y ahí se nos ocurre lo de No te va a gustar. Era No te va a gustar de la primera época que estaba Mateo Moreno todavía. ¿Está? Entonces, bueno, nos reunimos en Montevideo con La Pasiva, con Mateo Moreno, con no sé qué, arreglamos todo, bueno, y Mateo nos plantea que ellos se iban para afuera de gira, que no sé qué, entonces le quedaba más o menos cómodo porque ya se iban. Entonces, en lugar de salir de Montevideo, pasaban por Pando, tocaban, se quedaban acá, que se quedaron en el boliche a dormir, de hecho, ese de paso, y después seguían para el interior. Si nos hubiéramos dedicado a hacer dos, pero nos pensaba que el boliche iba a quedar, el boliche tiene una capacidad para 100 y poco de personas, ¿no? Que iba a quedar chico para No te va a gustar. Si yo me aboco a hacer 2 fechas con No te va a gustar, en lugar de abocarme a alquilar la agropecuaria, como vos sabés, hubiera explotado, hubiera sido histórico. ¿Entendés? Pero en realidad vos sabés que bien que yo con esa fecha terminé perdiendo plata. Debo ser el único tipo en el mundo que no ganó dinero con No te va a gustar. Después seguimos adelante. Pero son cosas de las que uno aprende. Vos fuiste una piedra angular en el homenaje a los estómagos. ¿Qué generó eso en vos? Haber formado parte de esa comitiva y haber estado allí, bueno, en el momento en el cual se descubrieron las 2 baldosas, se hizo una actividad en el CCP. ¿Qué peso tiene para vos? En determinado momento, cuando estábamos hablando de la pandemia, o sea, cuando estuvo la pandemia, en algún momento me acuerdo que yo vine a suplir en el megáfono, que vos salías por teléfono, estaba el Nico Bigliola, ¿te acordás? Que salía por celular, y Marcelo salía por Cleanfit, que lo que era, que recién lo empezamos a usar. Y ahí me llama Walter y me dice, Gallego, está todo el mundo enfermo y el que no está certificado, no tengo con quién trabajar, ¿qué voy a hacer? Le digo, yo te trabajo, yo no tengo miedo, le digo. Yo no tengo miedo, si me enfermo me quedo en mi casa. Y ahí, bueno, está. Eso lleva a yo vincularme un poco más directamente con la radio. Yo ya me había formado, ya había hecho los cursos de operador, porque somos varios también lo que hemos hecho de operador en esta radio sin formación ninguna, y en realidad después estudias. Ese es uno de mis casos. ¿Tá? Y bueno, ¿te acuerdas que sacamos todo eso adelante? Después se fue pasando. Cuando yo arranco con Rocker City Radio, con este programa de radio que tengo ahora, he tenido otros. Le digo a mi equipo de Rocker City de esa época, al Perro Pierre, al Flaco Fernández, al Avero, le digo, quiero entrevistar a los estómagos. Me decían, ¿los estómagos querés entrevistar? Entrevistar a los buitres, no, quiero entrevistar a los estómagos. Vos que no sé qué, le digo, voy a juntar los estómagos y voy a hacer una entrevista con los estómagos. Bueno, está. A lo primero siempre me dicen que estoy loco, después por suerte la gente me sigue el viaje y el sueño. Bueno, ese programa de 2 horas con los estómagos terminaron siendo 4 programas de 2 horas, ¿entendés? Y eso después termina un poco siendo la base. Los tipos hacía 28 años que no se juntaban, pero ni a comer un asado. Había algunos que ni se hablaban porque había pasado el tiempo y no es que estuvieran peleados, pero de mala manera. Pero no, sus vidas no coincidían. Gabriel y Cabeza Marió, por ejemplo, el primer batero. Gabriel, cuando vio Cabeza Marió, no lo conoció, por ejemplo, en Frente Centro de Protección. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa serie de entrevistas, después surge con Marcelo Núñez, con Leo Villar, el tema de hacer una comisión para homenajear a los tipos. Es cierto lo que decís vos, que veníamos saliendo de la pandemia, había que tener mucho cuidado con todo eso, y como que se fue gestando de a poco, como que fue una bola de nieve que fue creciendo. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasó.
se gestó algo divino en el Centro Cultural. En toda la ciudad de Pando están las placas que lo certifican ahí, y ese homenaje ganó 3 premios graffiti. Uno a la comisión que lo homenajeamos a los estómagos en sí, el disco que sacó Leo Villar, y la muestra fotográfica a cargo del gran Marcel Lustó. O sea que, nada, fue mucho mejor de lo que todos creíamos. A pesar de que lo primero me decían, estás loco, que no sé qué, se va a contagiar todo el mundo, va a ser un desastre. Bueno, no fue un desastre. Hay que animarse a hacer cosas. ¿Qué te dejó el rock? ¿Qué significa el rock en tu vida? El rock para mí es una forma de vida. ¿Y qué me dejó? Me dejó un puñado de buenos amigos, malas drogas, alguna minita, la honestidad. ¿La honestidad? Sí, honestidad artística. Ser honesto. Es una forma de vida, ¿no? O sea, hay mucha gente que te dice, que el rock está muerto. El rock no va a estar muerto nunca. O sea, depende del momento, tiene el lugar que tiene. Ahora, o sea, hubo un falso momento de fama, digamos, en la época que lo agarró Claudio Picherno, que es como una especie de rey Midas, que todo lo que tocaba parecía que Claudio lo volvía oro, ¿no? ¿Te acordás? Los Pilsen Rock, las 100.000 personas, toda la historia. Pero eso todos sabemos que no era la realidad. ¿Entendés? O sea, no. Esa masividad así no era real. ¿Qué te dejó la noche? Bueno, hubo un tiempo que la tuve que dejar yo la tuve que dejar a ella para que ella no me dejara a mí. Pero por suerte fui inteligente y lo hice. Igual me encantan. La noche, me gusta mucho la noche. Cambió también. La noche no es la misma ni en este país ni en esta ciudad en particular, la que muchas veces compartimos y vivimos nosotros, a lo que es ahora. O sea, capaz que tenés más riesgo ahora saliendo de la radio después de una transmisión de Copa Libertadores a las 2 de la mañana, como me ha pasado, que antes volviendo a tu casa en cualquier estado. No, y la verdad, viste que nada. ¿Cómo te llevas con tu hijo? Con mi hijo me llevo bárbaro. A veces tengo una relación capaz que un tanto distante para lo que quisiera. Pero viste que los hijos después que crecen un poco, ya te dan la bola que ¿Y si le tuvieras que dar un consejo? A mi hijo, vos sabés que lo criamos con la madre siempre en base siempre tuvo mucha libertad. Siempre tuvo mucha libertad mi hijo. En cuanto a dejarlo que él decidiera, a no presionarlo, por ejemplo, con el tema de la música, ni con el tema de qué cuadro de fútbol va a ser hincha, ni un montón de cosas que mi amigo me decía, pero ¿cómo que escucha tal cosa? Le digo, vos, dejalo. Yo no quiero que sea un gallego junior, yo quiero que sea el mismo. ¿Entendés? Eso es lo importante. Que el tipo desarrolle su propio camino, su propia vida. De hecho, no quiere saber nada con Pando, pero lo del loco va por otro lado, vive en la playa, le gusta eso, no quiere saber nada. O sea, nada. Sí, ha seguido, creo que lo hemos creado en libertad y estoy muy orgulloso de él y ha sabido seguir su propio camino y ser él mismo. ¿Qué te enseñó a vos la vida? Nada, me voy a mi viejo, a un montón de cosas que me decía y que me doy cuenta que tenía razón. Pero a veces cuesta darte cuenta, ¿no? A veces te lleva tiempo, te lleva décadas darte cuenta cosas que de repente eran duras, que vos en el momento no las entendías y con el tiempo decís, pero la puta, qué gil que fui. En realidad me quería allanar el camino. Bueno, está. ¿En qué tenía razón el viejo? En muchas cosas. Que me dijo, siempre me lo quiso facilitar de la mejor manera y yo no. Me creía que me las sabía todas, era un gil, me creí que me las sabía todas y nada. Y me fue más difícil, pero bueno, acá estamos. ¿Un sueño? Comprar la radio, comprar el molino. ¿Qué harías? Los echo a todos. Y haces 24, una radio 7, rock. 365 Rocker City Radio. Una radio de rock, todos lo saben. Todos lo saben, siempre digo que si saco el 5 de oro, compro el molino.